solamente el manifiesto comunista o además los primeros tres incisos solamente del capítulo? el manifiesto comunista. Lo que pasa es que para entender algo del manifiesto comunista tenemos que ver un poquito hoy, dedicarle, aunque sea 20 minutos, un poquito a Marx mínimo y después ver la crítica de Kant y eso. Así que tengan por favor paciencia y eso. Profe, una duda. Del manifiesto Sí. comunista, solo el capítulo 1, ¿no? Sí, lo que está en la guía de lectura. Lo que tiene que saber el manifiesto comunista es qué quería hacer Marx con eso, porque él habla de que se refiere a que... Nada, es básicamente el manifiesto obviamente es una obra medio de combate, de trinchera, pero bueno, para entender bien algunos conceptos hay que, por desgracia, meterse un poquito, aunque sea con Hegel y con la teoría dinámica de Marx, que es la dialéctica. Así que vamos a tratar de entender eso hoy. Justo, la verdad es que hoy estoy medio como con muy poca energía, así que ténganme doble paciencia. Si no se entiende algo, es muy probable que sea yo, así que pregunten, ¿sí? Ok. Y después de ver este pedacito chiquito de Marx, que yo creo que es importante para entender cómo diablos ve Marx la historia y por qué justo en el 48 empieza a lanzar este escrito medio de trinchera y por qué dice cosas como proletarios del mundo, únanse, en fin, para entender eso, una vez que lo entendamos, vamos a ver un repaso de los otros temas, ¿sí? Ok. Lo que vemos hasta ahora es que lo que vuelve a Marx tan distinto de los otros clásicos es que los otros clásicos seguían una línea temporal que estaba basada en la ilustración escocesa, en gente como Hume, y antes que él en Locke, bueno, y Adam Smith, etc. Y para entender a Marx hay que entender no la línea empirista, digamos, inglesa, sino más bien la línea idealista alemana. Son tradiciones filosóficas distintas y, en particular, un idealismo que nace con Kant, pero que es una fuerte crítica, que se lo llama idealismo absoluto, para diferenciarlo del idealismo trascendental de Kant, y el representante obvio es este señor, que es muy difícil de entender, Hegel, que es realmente como muy, muy complejo. Ok, y entonces lo que hay que entender de Hegel es que lo que a Hegel Hegel, recuerden que está atravesado por este movimiento del romanticismo, y lo que él quiere es hacer ciencia. ¿Alguien se acuerda qué diablos entiende Hegel por ciencia? Básicamente conocimiento absoluto busca el Sí, pibe. conocimiento absoluto, hay que entenderlo, y ya empezamos a meternos acá la cabeza hegeliana, hay que entender como conocimiento del absoluto, como si, no como un sujeto que quiere entender el absoluto, porque afuera del absoluto hay algo. La verdad que no. Nada. No, entonces no puede ser que haya algo fuera del absoluto. El conocimiento del absoluto es el absoluto que quiere conocer, ¿se entendió? O más o menos. Sí, se entiende. Ok, bueno, perfecto, entonces eso es No lo que... entendí esa parte, profesor, ¿puedo repetir? Sí, que uno dice, bueno, si cuando yo quiero conocer este vaso, estoy yo como sujeto y quiero entender esto que es el objeto, pero cuando Hegel dice, quiero hacer ciencia, la ciencia es conocimiento del absoluto, uno no puede plantearse como si hubiera un sujeto por fuera del absoluto, porque el absoluto es todo, y entonces, afuera de todo, ¿qué hay? Nada. Nada. Por eso, cuando Hegel dice cosas como el conocimiento del absoluto, está pensando en el conocimiento del absoluto, como si el absoluto fuera el sujeto ahí, ¿se entendió? Sí. Y entonces el absoluto lo que necesita, obviamente, es autoconocimiento, porque por fuera de él no hay nada. Y ese autoconocimiento se da en un despliegue histórico. Entonces, eso es súper importante para entender que Hegel no vive en un mundo estático, donde hay objetos como este vaso o la silla, el chabón, y cualquier hegeliano, y muchos científicos sociales que heredaron esta especie como de tensión hegeliana, piensan en la realidad como algo dinámico. Y entender la realidad es entender la historia de las cosas, básicamente, o el movimiento mismo de la realidad. Okay. O sea, es autoconocerse porque él también está dentro de ese absoluto. Sí, pero el tema es que no es el absoluto. Ahora se va a entender la idea que tienen estos chabones de que el conocimiento siempre está históricamente situado. Básicamente lo que Hegel supone es que nosotros, o Hegel,
puede conocer finalmente el absoluto, que se conoce a sí mismo, porque el absoluto se terminó de desplegar. O en otros términos, la historia terminó. Igual ahora se va a entender un poco mejor. Ok, y entonces, ¿cómo diablos hacemos para entender la realidad? El primer punto es entender que la realidad no es un conjunto de objetos que están allá afuera, sino que la realidad tiene una estructura dialéctica. ¿Cómo sabemos? Hegel dice, tenés que confiar, chabón. Y que sea dialéctica, lo que quiere decir es que acá hay una semilla, ¿la ven? Sí, Cuando ven la semilla, si vos la ves por primera vez, ¿tenés vos idea de las potencialidades que encierra en sí misma? la verdad es que no. No, cuando la ves por primera vez decís, mira, hay una semilla, qué sé yo cuánto, ¿y cómo diablos conocés la potencialidad que encierra la semilla? A través del tiempo. A A través través de la del historia. tiempo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Bueno, lo mismo pasa con el absoluto. El absoluto, al comienzo de la historia de la humanidad, no se conoce tampoco a sí mismo, porque está en un estado, es en sí, diría Hegel, es como una semilla. Y la semilla, dentro suyo, tiene como tensiones internas, que como fruto de esas tensiones internas, se van desplegando sus potencialidades en la historia, y de pronto se convierte en una plantita, ¿no? Y esto, acá, esta es la idea de que la dialéctica, que es este movimiento histórico, ocurre por medio de contradicciones. Son las contradicciones internas de la semilla las que se desencadenan esta especie como de despliegue de sus potencialidades internas. Y finalmente llega un momento en donde todas esas potencialidades están desplegadas y aparece algo que no había forma de saber que estaba metido en esa cosita tan chiquita que es la semilla. ¿Hasta acá se entendió? creo que sí. Bueno, entonces, básicamente Hegel cuando piensa en la realidad, piensa en eso, en árboles que están creciendo, plantas que están creciendo, animales que se están desarrollando y una historia de la humanidad que se va desplegando. ¿Esto se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Y esa estructura que tiene tres momentos es lo que él llama dialéctica. Él entiende que la estructura de la realidad no es una estructura de objetos que están metidos allá afuera, sino que es una estructura que es dialéctica en el sentido de que las potencialidades por medio de las contradicciones internas se van desplegando en el tiempo y solamente se vuelven cognoscibles al final del día. Hay una frase célebre de Hegel que dice, el búho de Minerva, o sea, la sabiduría, el conocimiento, alza el vuelo al atardecer. El atardecer es cuando ya se desplegó la historia y entonces ahí uno puede entender finalmente el sentido. ¿Eso se entendió? Creo que sí. Entonces, el espíritu absoluto, ¿qué quiere? Conocerse a sí mismo. Conocimiento absoluto. Sí, Sobre sí mismo. el conocimiento absoluto es autoconocimiento, ¿se entiende eso? Sí, Sí. sí. Y ese autoconocimiento se obtiene en el comienzo de los tiempos. No, No, a través del final. tiempo. Tiene que ir al atardecer. desplegando en el tiempo y finalmente, cuando llega a la autoconciencia, que en la lectura más típica hegeliana es en el estado prusiano, cuando pasa eso, entonces ahí uno puede conocer cuál es el sentido de la historia. Ok. Bueno, acá lo mismo pasa con, acá hay un niño, el niño está lleno de potencialidades que desconoce, de pronto hay una etapa llena de contradicciones donde Hegel diría, acá está el individuo que de pronto está alienado. Alienado quiere decir, alienus es que se ha hecho otro, que ya no se reconoce a sí mismo y finalmente todo eso queda armonizado en algo que contiene a las partes anteriores, pero que también la supera, que es un hombre funcional y adulto. Profesor, una consulta. Para Hegel, cuando él creció, como se llama el Estado prusiano, era el fin de la historia, era el desarrollo. Esa es una lectura típica que hacen muchos de, ¿cómo se llama? De Hegel. Pero de Hegel, como de la Biblia, hay miles de lecturas, ¿entendió? Ah, ok, ok. Ok, pero bueno, esa es una lectura razonable, aceptable, que muchos han hecho, que dicen la historia en Hegel terminó, ¿sí? Porque ya las contradicciones internas terminaron, porque ya hay autoconocimiento en el Estado prusiano, porque ya el hombre que estaba lleno de potencialidad, lo que Hegel es un genio absoluto, reconstruye la historia de la naturaleza, la historia de la religión, la historia humana en base a la dialéctica y te muestra que en el Estado griego, por ejemplo, había libertad Para Para algunos. todos. para algunos pocos. Para Entonces, el chabón dice, ese es un primer momento del espíritu absoluto en donde aparece el concepto de libertad, pero el problema es que es limitado. ¿Se entiende por qué es limitado? Porque, Sí. como dice el compañero,
solamente unos pocos ciudadanos eran ciudadanos con plenitud de derechos. Había un montón de esclavos. ¿Eso se entendió? Sí. Entonces, ¿estaban desplegadas todas las potencialidades del concepto de libertad? No. No, la verdad. No. Eso se va haciendo a lo largo del tiempo. Con la Revolución Francesa, de pronto, eso se despliega todavía más. Es un gran momento en la historia. Hegel dice de manera famosa, he ahí el espíritu absoluto que está encarnado en Napoleón, qué sé yo cuánto, y después en los estados liberales, como el estado prusiano, él dice que se llega por fin a la conciliación, en donde hay una libertad, una especie como de eticidad, que es como el despliegue de las potencialidades del espíritu. Bueno, en fin, esa es lo que quiero simplemente mostrar es que lo que un hegeliano llama realidad es algo que es dinámico, tiene que ver con este despliegue de semillas que están floreciendo, cosas que se están desarrollando en el tiempo. ¿Esto se entendió? Creo que sí. Pero sería sí, solo sí. con la idea de libertad o habría otras también. No, lo que pasa que lo que busca el espíritu absoluto es, como argumentaba hace un ratito, es autoconocimiento, porque no puede conocer otra cosa. ¿Eso se entendió? Sí. Claro. Sí. Sí. Y eso lo obtiene a partir de que va desplegando sus potencialidades internas igual que el árbol. El árbol no tiene forma de conocer lo que tiene adentro hasta que no lo despliega en el estado final, ¿sí? Ujú. Okay, entonces, si vos le preguntás a un hegeliano qué es la historia, el chabón te va a decir, mira, chabón, la historia es una sucesión de estados de conciencia en donde el espíritu absoluto va buscando el autoconocimiento. Lo lamento, pero es así. ¿Se entendió más o menos? Creo que sí. Bueno, ese estado de conciencia al principio está velado, porque es el nacimiento del concepto abstracto en el mundo griego, digamos, cuando descubren el concepto como de libertad, pero lo reducen a un conjunto muy chiquitito, y con el tiempo eso se va desplegando y se va haciendo como más consciente. Y ese estadio final de la autoconciencia, Hegel dice, soy yo. O yo lo he encontrado porque, básicamente porque la historia terminó y yo puedo ver el panorama completo, puedo ver el árbol ya desplegado, etcétera, etcétera. Bueno, y esos a veces, la dialéctica está compuesta por tres momentos. Muchos lo llaman tesis, antítesis y síntesis. Eso en realidad es de Fichte, pero no importa. Llámenlo como quiera. Hegel lo llama momento en sí, momento para sí y momento en sí para sí, en donde finalmente hay una especie como de autoconciencia y despliegue de esas potencialidades que estaban implícitas al comienzo. Entonces, Hegel dice, tanto el pensamiento como la realidad se desarrollan por medio de la superación de contradicciones. Por eso los chabones valoran la contradicción porque es el motor que pone en marcha el despliegue histórico. ¿Eso se entendió? Sí, es como una idea de que el conflicto entre ideas o el conflicto entre paradigmas es lo que eventualmente mueve la historia. Sí, y cuando terminen las contradicciones, ¿qué pasa con la historia? Termino. Termina. Sí, eso es como muy importante. Bueno, ¿y qué es la realidad? Si le preguntamos a Hegel, él va a decir que la realidad es un conjunto de objetos. No creo que diga eso. No dice que es un conjunto de objetos, sino que es un despliegue. Es la manifestación del espíritu absoluto que se despliega a sí mismo a través de la historia. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en la historia, como por ejemplo la historia del imperio griego, perdón, de las ciudades-estado griegas, después del imperio romano, Hegel hace una lectura increíble, que vos la lees y te mata, no sé, es una lectura excelente. Por eso ha conquistado tantas ciencias sociales, porque es realmente muy, muy iluminadora, en donde el chabón te muestra cómo cada fase es un estadio intermedio, en donde la autoconciencia va buscando, se va buscando a sí misma, básicamente. Okay. Y la historia es eso, es la marcha del espíritu absoluto que busca autoconciencia. Sí, perdón. De tanto el pensamiento como la realidad se desarrollan por medio de la superación de contradicciones. Sí. ¿Qué serían las contradicciones? Contradicciones son fuerzas que se oponen entre ellas. Por ejemplo, una contradicción que se daba en la antigua Grecia era que había libertad, y la libertad, para que sea libertad, tiene que ser universal, y acá no era universal. Acá hay algo para resolver, una especie como de contradicción. ¿Se entiende? Marx va a haber algo muy parecido. Absurdos, ¿Cómo? como absurdos en la sociedad. Sí, como una tensión que tiene que resolverse. Y vos te quedás.
es como cuando vos estás resolviendo un ejercicio matemático y encontrás una contradicción, es como que no está bueno, ¿viste? No está bueno. Y cuando la resolvés, ahí hay una sensación como de paz o plenitud. Hegel está un poco sugiriendo eso, que la estructura de la realidad es esa. La realidad quiere o busca superar, por medio de la superación de contradicciones, llegar al autoconocimiento. Es lo que hace Marx ahí a través de la lucha de clase, que esas serían Sí, las por eso, si se contradicciones. entiende, esta visión se entiende porque el marxista los ve a ustedes con desprecio, porque dice, ustedes no se dan cuenta, no saben lo que es la realidad, piensan que la realidad es lo que está hoy y no se dan cuenta de que hay un despliegue histórico que ustedes desconocen. ¿Esto se entendió? Ujú. Y entonces ustedes, le diría un marxista, valoran mucho, por ejemplo, la democracia moderna, pero no se dan cuenta que la democracia moderna es solamente, es una fase de la historia, está históricamente situada. Bueno, nada, tiene que ver con esta concepción en donde la realidad es algo dinámico. Muy en el fondo está Heráclito, del cual no vamos a hablar nada, pero bueno, no importa. Entonces, en Marx está muy presente esta influencia hegeliana. Esta historia no la conté, no la puedo contar por razones de tiempo, pero Hegel se convirtió como en el filósofo oficial de Alemania y todo el mundo era hegeliano, todo el mundo. Si ustedes tenían 20 años y estaban en Alemania, ¿qué eran? Hegelianos. Sí, todos. Y le empezaron a copiar el estilo y hasta el día de hoy ustedes leen a muchos pensadores todavía influenciados por esta forma de escribir y de pensar la realidad de un hegeliano. Espero que se vea que acá no hay evidencia, no hay nada por el estilo. Es otra forma de pensar el mundo social. Bueno, y además de esta influencia, hay otra que no voy a mencionar mucho, que es Rousseau. Esto lo digo simplemente para quedarme tranquilo yo. Rousseau no voy a hablar nada por razones de tiempo, pero es un chabón que tenía la idea de que el hombre nace y es bueno. ¿Y ustedes son muy buenos? La verdad que no. Bueno, ¿qué pasó en el medio? El chabón dice, la civilización te corrompió. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, entiendo. Sí, ¿Y sí, qué es sí. lo que corrompe de la civilización? El chabón dice, lo que corrompe el espíritu humano es la desigualdad. ¿Se acuerdan que en clases nosotros dijimos que hay dos grandes valores en Occidente, que es la libertad y la igualdad? Rousseau es un fuerte partidario a favor de la igualdad, no tanto de la libertad. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, Ok. sí. Y lo que él dice Sería es un que... romántico, ¿no? Sí, pero el chabón estaba desesperado porque el chabón dice que lo que nace el hombre es bueno, pero que la civilización te corrompe porque inventó dos cosas, la propiedad privada y el matrimonio, y las dos conducen a la desigualdad y por lo tanto a la corrupción del hombre. ¿Esto se entiende? Sí. Ok, Sí, sí. perfecto. Bueno, nada, esto lo paso por alto, que sé yo cuánto, bla, bla, bla. Bueno, acá dice que los poderosos y los explotadores crearon un sistema de gobierno pensado para proteger su propiedad y su posición. Esto también se refleja, hay un reflejo de esto en Marx, porque Marx ve en el Estado básicamente un artilugio que usan las clases dominantes para legitimarse a sí mismas. Ahora voy a explicar eso un poco mejor. Entonces, Marx surge de esta especie como es la digievolución por una parte de la tradición de Hegel y Rousseau, y por otra parte, el chabón se pone a leer economía política, Adam Smith y Ricardo, y de ellos saca la teoría del valor, que es una teoría del valor que, ¿alguien se acuerda? De valor objetiva. Exactamente. ¿Y qué es lo que explica el valor de los objetos? Las horas de trabajo. Sí, el en Marx trabajo. está la idea de que lo que produce valor es el trabajo humano y no otra cosa, ¿sí? Si vos le preguntás a Del Caño, que tiene un iPhone, si eso está mal, ¿qué te va a decir? No, No, porque el iPhone es producto de ¿qué? de los trabajadores. Sí, es el producto del trabajo humano. Es la idea de que el trabajo humano crea valor. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Acá aparece Marx. Bueno, entonces, y otra cosa muy importante que separa a Marx de los demás es algo que estaba medio embrionario en Ricardo y quizás también en Smith, y que está claramente puesto en Hegel, que es a veces se lo llama holismo metodológico, y es la idea que tienen muchos científicos sociales que usan entidades agregadas para explicar fenómenos sociales. Por ejemplo, clases sociales. ¿Esto se entendió o no?
Sí, es Más como, o lo, menos, sí. es como lo contrario a lo que plantearía, no sé, Weber, que planteaba los casos ideales para poder estudiar el colectivo. Sí, lo que nosotros hacemos en economía es algo que a nadie le gusta mucho, que es esta idea de individualismo metodológico, ¿sí? Lo voy a explicar rápidamente. Acá está un economista ortodoxo y lo que dice es que, de nuevo, esto es lo que hace la economía, no lo que hace Marx. Lo que quiero mostrar es por qué Marx no tiene ningún problema en explicar la historia de la humanidad como la historia de la lucha de clases. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Y a un economista ortodoxo le hace ruido, porque el chabón dice, ¿qué diablos es una clase? Una clase no tiene agencia, es decir, no tiene motivos o intenciones. ¿Esto se entendió? Sí, sí. sí. Porque en la tradición alternativa, en la tradición de gente como Hegel y Adam Smith, lo único que existen son individuos como ustedes y como yo, y solamente los individuos tienen agencia, solamente los individuos tienen motivos o intenciones. Y entonces, vos, como economista ortodoxo, estás obligado a explicar los fenómenos sociales a partir de individuos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok, bueno. Bla, 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 bla. Ejemplos. Bueno, esto. Las firmas pagan impuestos. ¿Esto está bien? ¿Las firmas se levantan y pagan impuestos? No, No, las personas lo son hacen. Las individuos. personas pagan impuestos. Esto claramente no es individualismo. Estados Unidos odia a los países del tercer mundo. Estados Unidos es un Falso. conjunto de personas, no, Sí. ¿Quiénes pueden odiar? las personas. Las personas, los personas. individuos, etcétera. Esto obviamente lo decimos todo el tiempo, pero lo que quiero decir es que a pesar de que nuestra cabeza funciona muchas veces por agregados y construimos esos agregados medio mitológicos, el economista ortodoxo tiene otra forma de explicar y de comprender el mundo, ¿no? Bueno, el Estado debe cuidar al pueblo. ¿Cuál es el problema con eso? Que no, No, las personas, o Sí. sea, el Estado es un conjunto de personas. Sí, el Estado no existe en el sentido de que el Estado tiene motivos o intenciones. No, No, solo no. las personas. Es la idea de que solamente las personas tienen... Pero fíjense ustedes que si hablan con cualquier individuo razonable, te va a decir esto, te va a decir el Estado tiene que cuidar al pueblo, que sé yo cuánto, pero el economista empieza a sospechar de que detrás de esto hay una forma de pensar que le resulta medio ajena. No, la policía combate el crimen, serían No, las los personas en todo policías caso. individualmente. sí, son los policías. Y esto está bien, los policías, suponete que los policías piensan que esto está bien. Sí, creo que sí. Bueno. Supóngase que ustedes son policías y van y les dicen, bueno, ahí hay un conjunto de narcotraficantes en la villa, donde sea, combatilos. ¿Qué haces vos? ¿Qué piensa el economista que hace el individuo? Ver si tiene las posibilidades para hacerlo y analizar el costo. Sí, básicamente van ustedes que ganan, no sé, un salario miserable y van al tipo que gana, no sé, 500 veces más que vos y le decís, señor, usted está cometiendo un crimen, lo voy a llevar detenido. ¿Qué piensa el economista que va a pasar ahí? Lo van a coimear. Bueno, eso es importante porque si ustedes piensan así, la idea de que la policía combate el crimen no es suficientemente explicativa. Ustedes lo que se imaginan como economistas es que hay individuos que hacen un cálculo costo-beneficio. ¿Esto se entendió o no? Sí, Ujú. que es materia es materia de incentivos, básicamente. Sí, básicamente que para nosotros, cuando analizamos esto, todo el tiempo estamos viendo los incentivos que tienen los individuos para actuar. Bueno, esto es importante porque cuando Marx sugiere proletarios del mundo unidos, el chabón no está pensando en los incentivos que tienen los individuos para hacer eso. Está pensando en otra idea según la cual hay agregados que tienen motivos o intenciones. ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Bueno, los huevos que aplastarte, lo mismo. La historia es la marcha del espíritu absoluto, también, de nuevo, esto es ininteligible si vos lo pensás en términos de un economista ortodoxo, porque, nada, básicamente porque es explicar con agregados. Bueno, lo mismo con la clase revolucionaria, ese proletariado, esto es algo que todo el mundo aceptaría, salvo el economista ortodoxo, porque dice, pará, chabón, ¿cuáles son los incentivos que tienen los individuos para realmente hacer la revolución, etcétera? ¿Esto se entendió o no? Sí, sí. Cada proletario, ¿qué incentivos tiene? Supóngase que se benefician con la revolución. ¿Cuáles son los incentivos que tiene cada uno de ellos para hacer algo que cuando se logre va a beneficiar a todos por igual? ¿Se entiende el problema? Sí, Sí. o sea, Bueno, hay un acá montón aparecen Que frenar claramente
sí, problemas de free rider, etcétera, pero eso es analizar ¿cómo se llama? A la sociedad sobre la base de individuos y cuáles son sus motivos o intenciones, los incentivos, y no sobre la base de agregados. Espero que se entienda el punto. Sí. Ok. O sea, básicamente Marx analiza la sociedad a través de agregados, mientras que los economistas a través de individuos. Muchos economistas ortodoxos la analizan, se preguntan cuáles son los incentivos que tienen los individuos para actuar. Esto después es lo que da lugar al rent-seeking o a la captura regulatoria, etcétera, etcétera. Está basada en la idea de que no es que el Estado busca el bienestar general, el Estado está hecho de individuos que tienen sus incentivos. ¿Se entendió? Sí, Sí, Pero- profe, sí. pero una cosa, la clase revolucionaria es el proletario. Marx planteaba que el país con mayor desarrollo de fuerzas productivas era el que iba a hacer la revolución, pero visto de un punto de beneficios, el que más tendría intención de hacer eso es el proletario que en peor estado está, que es el que Sí, más lo se que pasa es que beneficiaría, es en los países más desarrollados donde el proletariado está más explotado. ¿Se entendió? porque hay mayor plusvalía. Sí, pero es cierto que el marxista típico, sobre todo después, si vos sos trotsko, pensás eso, que la revolución solamente puede ser internacional. Por eso se llama internacional socialista, etcétera, etcétera. Quiero separar esta lectura de Hegel, que es muy importante, de la lectura nacional socialista. En la lectura nacional socialista acepta que existen clases sociales con intereses contrapuestos. ¿Hasta acá se entendió? sí. Sí. Igual que Marx, porque los dos leyeron a Hegel. Pero, a diferencia de los marxistas, los nacionalsocialistas piensan que el Estado puede armonizar los intereses contrapuestos de las clases sociales en pos de ¿qué? Del bienestar común. Sí, en pos de la nación. Por eso es El 50-50 de Perón. Bueno, es el clima de época, es la idea de que hay clases sociales, esas clases sociales tienen intereses objetivamente contrapuestos, porque están los capitalistas y los proletarios, y que hay dos soluciones a eso. O el marxismo, que implica una revolución del proletariado que vamos a ver ahora, o algo que es una especie como de tercer posición, que es una crítica al liberalismo y también una crítica al marxismo, que es la idea de que un Estado, un conductor, que represente el Volksgeist, que es el espíritu nacional, va a poder armonizar esos intereses contrapuestos. Para eso hay que organizar la sociedad. Por eso, si vos sos nacionalsocialista, tenés que organizar a la clase obrera sobre la base de sindicatos y a la clase capitalista la tenés que organizar también de alguna manera, ¿se me nota acá? Sí, sí. Y después se sientan el representante de la nación o del Volksgeist con los representantes de las clases sociales y ahí armonizan. Bueno, esa es una forma de resolver las tensiones que las críticas a la doctrina liberal se presentaban. Bueno, en fin. Profesor, ¿qué significa el término ese, Volksgeist? Esta es una, folk, de ahí sale folclore, etcétera, en alemán es B corta o LK, que significa algo así como pueblo, pero en este clima de romanticismo hegeliano, eso es la idea de que cada pueblo tiene un espíritu nacional. ¿Esto se entendió? Sí, Y que Sí. un gran héroe, un gran conductor, de ahí viene el duce. El duce es el quien conduce, el quien es capaz de encapsular ese espíritu nacional y llevarlo a cumplir su destino histórico. Bueno, todo eso es la lectura, digamos, de los hegelianos de derecha. Pero bueno, lo que quiero decir es que claramente las dos nacen como críticas explícitas al liberalismo. Si ustedes leen el manifiesto fascista, lo dice explícitamente, dice el siglo XIX fue el ciclo del liberalismo y eso terminó. ¿Esto se entendió hasta ahí? ujú, Sí, profe. Sí. ¿Qué es lo del holismo metodológico? Holismo metodológico es esto de explicar eventos sociales sobre la base de agregados, como clases sociales o, si vos sos nacionalsocialista, sobre la base de razas. ¿Se entendió? Claro, o sea, Marx era holista. Marx era holista porque pensaba que los actores eran no individuos, sino clases sociales. Si vos sos nacionalsocialista, pensás que también hay una lucha
medio racial, en fin, toda esa cosa, son las dos versiones de holismo metodológico. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Profe, Sí. pero entonces el nacionalsocialismo como que se aleja más de Hegel porque como que no termina la historia. No, lo que pasa es que es una de las influencias del nacionalsocialismo, pero hay una diferencia importante, es que el nacionalsocialismo siempre despreció la teoría, porque tenían una corriente más romántica, vitalista. ¿Esto se entiende o no? Sí. En cambio, en la lectura de izquierda hegeliana siempre fue mucho más teórica, produjo mucho más conceptualmente, etcétera, etcétera. Los nazis eran medio brutos por esta idea vitalista de que lo que importaba era la acción y no tanto el pensamiento, etcétera. Lo que quiero decir es que hay que separar las cosas, son claramente cosas distintas, ¿no? Ujú. Bueno, estas son las dos posiciones antiliberales que marcaron el siglo XX. Por una parte es el marxismo y por otra parte el fascismo. Las dos nacen, obviamente, no del empirismo inglés, al que criticaban fuertemente, sino de este idealismo alemán que empieza con Kant, después con Hegel, para resolver problemas que son filosóficos, pero que después tienen consecuencias políticas. Esta es una cita del manifiesto fascista que escribe un hegeliano de derecha muy famoso, se llama Giovanni Gentile, dice: si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo implica individualismo. ¿Se entiende por qué dice esto? Mm. Sí, sí. Sí, porque en la base del liberalismo está esa idea de que hay individuos respondiendo a incentivos, bla, bla, bla. Dice, vos podrías considerar que el siglo XX, es el siglo del colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. ¿Esto se entendió? Creo que sí. Ok. Acá está Mussolini, qué sé yo. Bueno, entonces, vamos a terminar de entender a Marx. ¿Cuál es la crítica de Marx a Hegel? Marx dice, Hegel está todo bien si vos lo lees exactamente al revés, porque no es el espíritu absoluto lo que determina después la realidad, sino que son las condiciones materiales, en particular el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que determina la conciencia de las personas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Podrías repetir? Sí, la crítica, a mi entender, una de las críticas centrales de Marx dice, Hegel está todo bien si vos lo lees al revés, es decir, si vos ponés a Hegel de cabeza, porque no es el espíritu absoluto lo que determina la historia de la humanidad, sino que son las condiciones materiales las que determinan la conciencia. Bueno, acá está Marx leyendo a Hegel al revés, esto es como muy conocido, y dice, olvídense del idealismo absoluto, la historia no es la marcha del espíritu absoluto que busca autoconciencia, la historia es la marcha de la humanidad o el desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas. Y lo que tenemos que entender es qué diablo significa desarrollo de las fuerzas productivas para entender el manifiesto comunista. ¿Sí? Y eso se lo llama materialismo histórico. Entonces, Hegel ve también el mundo como una realidad dinámica. Sí. Sí, pero el actor no es el espíritu absoluto. Marx diría, eso es una estupidez. El desarrollo, digo, lo que lo moviliza es el desarrollo de las fuerzas productivas. Vamos a ver eso rápidamente. Okay. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Recuerden que el manifiesto comunista se escribe en el 48, que justo es la primavera de los pueblos, empieza a haber revoluciones que claramente son revoluciones que tienen una inclinación liberal, pero que Marx y Hegel leen como el comienzo de lo que podría ser una eclosión final, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿cuál es esta dinámica del capitalismo? Esto es lo que hay que memorizar. Tenemos, por una parte, fuerzas productivas, que son básicamente los fierros. Nosotros tenemos ciertas tecnologías, tenemos ciertas industrias, y eso lo llama medios de producción. Esto me temo que no queda otra sino memorizarlo, igual es como muy sencillo. Y además de eso tenemos la fuerza de trabajo, que es la capacidad para producir bienes y servicios que tienen los hombres. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Y además de estas fuerzas productivas, sobre esta base material, se van tejiendo de la interrelación entre el trabajo y los medios de producción.
algo que Marx llama las relaciones sociales de producción. Y las relaciones sociales de producción surgen básicamente por esta interacción entre las fuerzas productivas, los medios de producción y las fuerzas de trabajo. Sí, ¿hasta acá se entiende más o menos? Sí, Ok. que uno representaría el capital y lo otro, bueno, justamente el trabajo. Sí, en términos de un economista vulgar como cualquiera de nosotros, yo lo diría exactamente igual, pero lo que enfatizaría el marxista es que hay un desarrollo en el tiempo de estas fuerzas productivas y que si vos no le entendés cómo se resuelve esto, no entendés economía. Okay. Entonces, la historia marxista es así. Nosotros tenemos fuerzas productivas y relaciones sociales de producción que se montan sobre ella. Esto es lo que habitualmente se llama infraestructura, o la parte, digamos, material, y con el tiempo hay una especie como de desarrollo. Y el problema es que a medida que se desarrollan las fuerzas productivas, empieza a haber una contradicción. Y recuerden que la contradicción es el motor de la historia, y la contradicción es entre este desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Lo voy a contar brevemente. Bueno, y la forma de resolver esto es, Marx dice, cuando pasa esto, cuando la contradicción llega a un punto cúlmine, la sociedad lo resuelve con una revolución, estalla por los aires. Bueno, entonces, tenemos el ejemplo que se me ocurre ahora para dar el feudalismo, donde tenemos ciertas fuerzas productivas que están muy poco desarrolladas, hay agricultura y artesanía, las técnicas son rudimentarias y baja productividad, y sobre eso hay relaciones sociales de producción, que es la relación social de siervo que está atado a la tierra, a la gleba, digamos, y señores que, pregunto yo, ¿tienen igualdad de derechos? No, No. Esto es importante porque sobre esta base material va surgiendo una especie como de fuerza que nosotros llamaríamos el Estado, que su función es legitimar el estado o el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso en el derecho feudal se le concede igualdad de derechos a siervos y señores. la verdad es que no. No. ¿Hasta ahí se entendió eso? Ujú. Ok, entonces, tenemos las relaciones sociales de producción, están hechas para legitimar el desarrollo de las fuerzas productivas, y con el tiempo empiezan a pasar cosas. Tenemos los señores feudales y tenemos los siervos. Obviamente cada uno de ellos tiene un cuerpo de derechos distinto, mucho más limitado para los siervos, etcétera, etcétera. Nota al pie, los siervos aceptan su servidumbre de manera voluntaria. Forzados. No, Marx diría, no, chabón. Los siervos hacen una especie como de contrato que a ellos les parece legítimo. El contrato es, chabón, me estoy muriendo de hambre, necesito protección, y el señor feudal que le dice, Si me trabajas las Protección, tierras, sí. te protejo. sí, decir, bueno, vos trabajás acá, dame el fruto de tu trabajo y yo vas a tener protección y comida. ¿Hasta que se entiende? Las dos partes, digamos, se benefician. Es un acuerdo libre, entre muchas comillas, entre el señor feudal y el siervo. Y por el momento funciona bien. No solamente esto, sino que sobre esta base van apareciendo libros como El Cantar del Mío Cid o, no sé, los libros de caballería. Los libros de caballería, o lo que aparece es una literatura que tiende a presentar valores como el heroísmo, la caballerosidad. ¿Hasta ahí se entendió? Ujú. Y Sí. esa parte espiritual, espero que se vea, es un reflejo de la base material. ¿Esto se entendió o no? Sí, medio ¿Puedes gramellista todo, ¿no? ¿Medio qué? Medio gramellista todo, ¿no? Bueno, es la idea de hay que leer a Hegel al revés. Lo que el chabón dice es que esa especie como de estados de conciencia, los desarrollos culturales, históricos y también jurídicos, son un reflejo secundario al desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso el marxista es materialista histórico. ¿Se entendió? Sí. Si vos sos marxista fuerte, ¿qué pensás de la democracia liberal? Que es una falsedad. Sí, digamos que es un estadio, no sé si es una falsedad, pero la democracia liberal es un concepto que tiende a legitimar un estado de cosas en donde el capitalista se beneficia. ¿Esto se entendió o no? Sí. Ok, entonces, la democracia liberal lo ves como una especie como de falsa conciencia, de estado
limitado, rudimentario, y no tenés, si sos marxista, ningún empacho en ir en contra de esa democracia liberal, porque sería lo mismo que acá ir en contra del orden jurídico. Nota al pie. Esta gente legitima el orden jurídico diciendo que viene de Dios. ¿Se entiende? Ujú. Porque esa es su función. La superestructura tiende a legitimar, a naturalizar relaciones sociales para que parezcan eternas. ¿Eso se entendió o no? Sí. Y el marxista, si ustedes son del Caño o cualquiera de ellos, ven que lo mismo pasa en la sociedad burguesa. Los chabones dicen, estos tipos están siguiendo una ideología sin ser conscientes, y esa ideología naturaliza un estado de cosas que claramente está lleno de contradicciones, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, ¿cómo se mueve esto? En algún momento, bueno, hay gente que empiezan a aparecer burgos o ciudades en donde hay gente que no son siervos. Y esa gente tiene un estatus medio particular, porque no tienen muchos derechos. Los derechos son todos de la clase dominante, que es la nobleza y la monarquía. Pero de pronto, esa gente de las ciudades empieza a comerciar. ¿Acá se entendió? Sí, Y a medida que pasa el tiempo, empieza a aparecer un fenómeno medio anómalo. Y es que esos comerciantes empiezan a tener mucho dinero, incluso a veces mucho más dinero que los nobles. Se ve que hay una tensión ahí, sí, porque Sí. tenemos una especie como de clase social naciente que empieza a tener mucha riqueza y no tiene ningún tipo de poder político, porque el sistema jurídico tiende a legitimar el estado de cosas feudal. ¿Esto se entendió hasta acá? sí, Sí. Esa tensión, ¿cómo se resuelve? revolución. Revolución. Estos tipos, la burguesía, dice Marx, es una clase revolucionaria que hace saltar por los aires toda esa estructura feudal, reclamando derechos universales, reclamando no me taxen, no me saquen plata, sin que Sin que me representen el gobierno. tienen representación política, ¿sí? Entonces empiezan a pedir, en el medio pasan otras cosas, estos mercaderes encuentran que en los siervos a veces vivían muy mal, y entonces los chabones a veces encontraban que si les llevaban lana y a veces alguna mujer o algún nene le hacía una bufanda, y los chabones mercaderes después pasaban casa por casa, agarraban todas esas cosas y la vendían con pingües ganancias afuera. A medida que pasa el tiempo, los chabones empiezan a encontrar que eso se convierte en una fuente de ingresos muy importante. Y finalmente, estos mercaderes que al principio mendigan, digamos, mano de obra, empiezan a encontrar rentable agarrar un edificio y pedirle a la gente que vaya ahí y empiece a trabajar. ¿Qué se está creando ahí? Industria. Una especie como de primer conato de fábrica, de industria. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Sí. Y se están convirtiendo siervos en obreros. Y Marx dice, esto tiene una potencia revolucionaria que está detrás de todas las revoluciones burguesas. Entonces, punto importante, si vos sos marxista o Marx veía las revoluciones burguesas como algo progresivo, Sí. sí, el chabón decía, están buenísimas, porque obviamente que es un estado muy superior al feudalismo. Lo que él dice es, pero no es el último. Ahora vamos a ver eso. Okay. Una Bueno, acá pregunta. está. ¿Cómo? Sí. Una pregunta. ¿La contradicción en qué relación estaría en este caso? En este caso, la contradicción empieza a plantearse porque empieza a aparecer una clase social que tiene un montón de dinero, y a veces en crónicas de la época se veía que los reyes tenían que pedirle plata para sus guerras a estas personas, y estas personas no tenían ningún tipo de derecho político, porque todos los derechos políticos estaban hechos para el señor feudal. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces, eso es una especie como de anomalía o de contradicción, porque hay mucho poder económico sin nada de poder político. Y finalmente, la gente con poder económico, esta es la idea de que, primero, esa es una clase que es una clase en sí, pero que no es para sí porque no tiene autoconciencia. Cuando logra autoconciencia y se identifica como una clase que tiene intereses particulares, lo que hace es hacer reventar el sistema con una revolución violenta, porque la violencia tiene que ver con desarmar estas estructuras que están acordes a un desarrollo de las fuerzas productivas que ha sido superado. ¿Se entendió? Mm. Sí, sí. Y en ese sentido es progresivo.
Marx y los marxistas ven que el capitalismo es algo superior al feudalismo, porque Marx lo dice claramente en el manifiesto, dice, el capitalismo ha desatado fuerzas productivas que antes eran inimaginables, y en ese sentido, obviamente, es mucho mejor. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, y separen esto recuerden que esa infraestructura material está legitimada por una superestructura ideológica, y acá aparece el Estado o las formas jurídicas, etcétera, etcétera. Esto lo cuento para tratar de explicar por qué el marxista que ustedes ven en la tele o lo que sea, no tiene mucha preocupación por la democracia burguesa. No es que le preocupe mucho salir y tirar piedras y eso, porque los chabones sienten que están ante eso, ante una forma contingente que tiene que ser superada. Ok. Bueno, entonces, el desarrollo de fuerzas productivas tiene como unos avances tecnológicos, el comercio y eso, y aparecen la figura del capitalista que hace saltar por los aires y los siervos se convierten en obreros, bla, bla. Okay. Bueno, el capitalismo, dice Marx, está bueno porque impulsa un desarrollo masivo de las fuerzas productivas. Acá está de acuerdo con Adam Smith, etcétera, etcétera. Pero él dice, el capitalismo no puede ser el estadio final. ¿Por qué? ¿Qué es lo que moviliza la historia? Sigue la lucha. El conflicto de clases. El conflicto y la contradicción. Y lo que él dice es que el capitalismo, lo que tiene de bueno es que ha simplificado la lucha, porque entre la multitud de fuerzas y clases sociales que había en estadios más embrionarios, el capitalismo la simplifica y genera dos clases sociales antagónicas. ¿Cuáles son? El capitalista Capitalista y los los proletarios. Capitalista, que proletarios. es el dueño de los medios de producción, son medios de producción que están en manos privadas, y después los proletarios que tienen acceso a los medios de producción, No, pero ¿qué tienen tienen? fuerza de trabajo. Tienen fuerza de trabajo ¿y alguien se acuerda qué crea valor? La fuerza, Trabajo justamente el humano. trabajo humano. Espero que se vea. Lo que tenemos entonces en el capitalismo es un Estado que legitima la propiedad privada de los medios de producción. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y que, obviamente, que lo que hace eso es separar a la humanidad en dos fuerzas que son antagónicas porque tienen intereses contrapuestos. Si vos sos obrero, ¿qué querés? ¿Trabajar más o menos? Menos. Menos sí, ¿no? Sí, trabajar menos, ganar más. Si sos capitalista, ¿qué querés? Que trabajen más y ganar más yo. Y Sí. pagar menos. Sí, bueno, entonces, Marx lo que ve es que a medida que se va desarrollando el capitalismo, que esto también es súper importante, pero lo voy a explicar la clase que viene, dado que el valor sale del trabajo humano, la ganancia del capitalista es una especie como de apropiación. ¿Se entendió eso? Sí. No es un robo, porque el robo tiene una especie como de idea moral detrás, y Marx piensa que la moral es contingente al desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso él dice, no es que la propiedad sea un robo, sino que la propiedad privada es algo que está lleno de contradicciones porque la producción es social, la hacen los obreros, y la apropiación la hace un grupo chiquitito, es privada. ¿Se entendió eso? Sí. Y a medida que transcurre el tiempo, por su propia lógica interna, piensa Marx, el capitalismo lleva, esto es algo que tenemos que ver la clase que viene, lleva a una polarización enorme. Por eso, si vos sos marxista, te interesa mucho la concentración de riqueza, porque lo que vos estás viendo ahí es que hay que movido por la propia lógica del capitalismo, el mundo se va separando en dos clases que son antagónicas. Los poseedores del capital, que se van achicando cada vez más por la competencia, y una enorme masa de desposeídos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y la idea de Marx es que cuando esa enorme masa de desposeídos tome conciencia de sí misma, es decir, se transforme de una clase en sí en una clase para sí, cuando pase eso, ¿qué va a pasar? La revolución. Revolución. ¿Sí? Como pasó en el resto ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí. Sí, sí. Ok. Bueno, lo que dice Marx es esto, que hay una contradicción, la producción social, la producción privada, y entonces acá viene una cosa que es el futuro del capitalismo. ¿Cómo termina esta historia? Básicamente, cuando los proletarios del mundo, el problema que ve el marxista es que el proletario dice, chabón, yo soy de Boca, y el chabón dice, eso es una falsa conciencia, porque vos sos ante todo un proletario, ¿se entendió?
Ujú. Y entonces, o suponete vos decís, yo soy argentino. ¿El marxista qué diría de eso? Antes que argentino sos trabajador, Sí, amigo. antes que argentino, sos un obrero y tenés que identificarte con los proletarios de otras partes del mundo. Tenés que salir de esa falsa conciencia y tomar conciencia de clase. ¿Esto se entendió o no? Sí, sí. Sí. Ok. Por eso se llama internacional socialista, porque el marxista, a diferencia del nacional socialista, tiene esta idea de que, de que los proletarios del mundo se tienen que unir, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, nada, esto lo vemos la que viene. Aumenta la combustión orgánica. Acá hay que hacer un par de ecuaciones, pero esto es realmente sencillo. En fin. Bueno, y entonces, esta es la idea que tiene el marxista en la cabeza, en donde para entender economía tenés que entender historia en este sentido. ¿Se entendió? No acontecimientos, no hechos, sino el despliegue dialéctico en la cual una base material se va desarrollando por cambios tecnológicos y eso hace cambiar la superestructura. ¿Esto se entendió? ¿Puedes Sí. repetirme? Sí, lo que quiero decir es que cuando ustedes en su vida profesional hablen con marxistas, lo que van a notar es que el marxista los desprecia, porque va a decir, pará, chabón, ¿dónde está en tu modelito la historia? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Y esto tiene que ver con que en la tradición marxista, entender la realidad es entender la realidad histórica. Y por historia no entienden una sucesión de eventos, sino una especie como de lógica dialéctica en la cual hay un desarrollo de las fuerzas productivas, hay relaciones sociales de producción y se da esta dinámica en donde hay contradicciones que hacen estallar el sistema. ¿Esto se entiende o más o menos? Sí, sí. Ok, bueno, entonces, eso. Okay. Y entonces, esa es la lectura que hacen, que aparece en el texto que ustedes tienen que leer para el examen, que es el Manifiesto Comunista, donde dice que un fantasma recorre Europa. ¿Cuál es el fantasma? El comunismo. El comunismo, y lo que dice es que, bueno, el comunismo es cierto que ha venido a disolver todas las estructuras burguesas, porque el marxismo entiende que las estructuras burguesas como el matrimonio y la propiedad privada son cosas divinas. No. No, básicamente son parte de una superestructura que tiende a legitimar y a presentar un orden contingente, históricamente situado, como si fuera divino e inmutable. Entonces el chabón dice, es cierto, nosotros lo vamos a destruir todo eso, así que prepárense. Okay. Bla, bla, bla. Bueno, y finalmente lo que él también dice es que como el capitalismo simplifica notablemente las tensiones de clase porque divide a la humanidad en dos clases antagónicas, proletarios y burgueses, cuando finalmente los proletarios tomen conciencia de sí mismos y hagan pelota el orden heredado, así como hizo la burguesía con el feudalismo, va a venir una sociedad sin clases. Y ahora, síganme en esto. Si lo que determina, lo que hace avanzar la historia es la contradicción entre clases sociales, por ejemplo, entre siervos y señores feudales o entre proletarios y burgueses, una vez que no haya clases sociales, ¿va a haber historia? No, termina la No. historia. No, ahí termina la historia, ¿se entendió? Sí, Sí. sí. Pero no es la historia en sentido de acontecimiento, sino la historia en este sentido de lucha de clases, de liberación de la humanidad de las cadenas materiales. Estas son las ideas románticas y buena onda que tiene el comunista promedio. Bueno, y ahí termina la lucha de clases, porque ya no hay clases, y por lo tanto termina la revolución, etcétera, etcétera. ¿Alguien se acuerda cuál es el rol del Estado en la sociedad? Básicamente, hacer que la sociedad, que los opresores sigan manteniendo su poder, no sé. Sí, y si ya, o sea, el Estado, en la lectura marxista, tiende a preservar los privilegios de la clase dominante, ¿se entendió? Sí. Sí. Y ahora, si ya no hay clases, ¿qué pasa con el Estado? Desaparece. Desaparece. Sí, esta es lo poco que dice Marx con respecto al Estado. Esto es muy conocido, lo que dice que hay una fase intermedia en donde el proletariado toma de manera violenta, no democrática, sino de manera, él lo llama la dictadura del proletariado, ¿se entendió? Sí, sí. Básicamente toma la estructura estatal y va disolviendo los últimos conatos de propiedad privada, y cuando pasa eso, de a poco el Estado se va desarmando hasta que finalmente solo se derrumba y ya no hay más Estado. Y acá estamos todos en la sociedad comunista. Entonces, la sociedad comunista es una sociedad inequitativa. No.
No, Marx de manera famosa dice, de cada quien de acuerdo a su capacidad y a cada cual de acuerdo a su necesidad. En mi juventud yo me imaginaba lo siguiente, hablando con jóvenes de filo, que también estamos todos medio locos. La idea es que nadie tenga el iPhone. No, Que todos lo tengan. La idea es que todo el mundo tenga iPhones, que tenga lo que yo pensaba o pensábamos era que iba a haber enormes almacenes y ahí iba a haber todo. Y entonces, si vos querías algo, ¿qué hacías? Lo agarrabas. Sí, ibas y tomabas lo que necesitabas, qué sé yo de cuánto. Al principio, obviamente, la gente iba a agarrar mucho, pero cuando viera que la escasez había terminado, ¿qué iba a hacer? Agarrar solo lo que necesitaba. Sí, agarrar lo que necesitas, por eso aparece de cada uno de acuerdo a su capacidad, a cada uno de acuerdo a su necesidad, etcétera, etcétera. Y ahí iba a terminar la escasez que en la cabeza marxista, el capitalismo ya liberó las fuerzas productivas y entonces no hay ningún tipo de necesidad de que haya escasez. La escasez es autoinducida, por así decirlo, son las crisis de sobreproducción. Bueno, Y en la cabeza marxista, ¿cuál es el incentivo a trabajar? Si cada uno, o sea, la necesidad de todos está cubierta, bueno, ¿por qué eso muestra necesidad que de eso es desarrollar un todo? cerdo burgués. ¿Por qué? Vamos a ver. El chabón dice, es cierto que en la sociedad capitalista cada individuo busca su propio interés, como vos decís, ¿entiende? Sí, sí, sí. Pero eso no es la naturaleza humana. Eso tiene que ver con una etapa histórica determinada que se llama capitalismo. ¿Se entendió? Sí, como que trabajamos por, o sea, cuando termine la escasez, trabajaríamos por bondad humana, que Sí, como esa es no- la idea del hombre nuevo, que el Che Guevara tanto hinchaba con. Y eso es algo, una especie como de folclore hermoso que tienen los marxistas y mucha gente de izquierda, es la idea de que una vez que termine el capitalismo, que nos vuelve a todos autointeresados, en la sociedad sin clase, va a aparecer un hombre nuevo. ¿Esto se entendió? sí, ¿El hombre nuevo va a ser como ustedes? no, No, porque va a estar guiado por incentivos egoístas. no, No. ¿Se entendió hasta acá? sí, Entonces, esa es la forma de resolver los problemas de incentivos. Lo que voy a decir es, chabón, salí de la caja, sos un sardo burgués, vos pensás que este momento histórico es... el error tuyo ahí es pensar que el ser humano es naturalmente así. El chabón dice, el ser humano ahora es así, pero producto de ciertas condiciones materiales. Cuando cambien las condiciones materiales, el ser humano va a cambiar y va a aparecer el hombre nuevo. Yo tengo un amigo hasta 50 años que le puso a los hijos Adán y Eva. ¿Por qué? Porque eran los nombres, los hombres nuevos. Sí. Todos, el marxista siente que las contradicciones del capitalismo están en su punto más alto y que en cualquier momento esto no da para más. Y entonces eso es la idea de que en cualquier momento esto termina y aparece el hombre nuevo, etcétera, etcétera. Le pifiaron por 150 años, por lo menos. Sí, bueno, pero esto pasa todo el tiempo. Si ustedes se toman el trabajo de hablar si lo pueden hacerlo, pero van a ver que la sensación es que las contradicciones ya llegaron a su punto máximo y pronto esto va a terminar. ¿Y quién Sería decide más qué como- producir? Bueno, el marxista lo que dice es quien decide qué producir acá en el sistema capitalista es la anarquía del mercado, porque es un sistema que no está racionalizado por el hombre. ¿Se entendió? ujú, Y nosotros, Pero, ¿qué mercado sin precio? No entiendo. sí, chabón, acá los precios no surgen del intercambio, como pensás vos, que sos un cerdo burgués, sino que es otra cosa. Los precios surgen en última instancia del valor del trabajo humano. El punto que tiene el marxista es que el capitalismo es anárquico, es alienante, pero cuando vos lo racionalices, ahí va a terminar la escasez. ¿Esto se entendió? ¿Se acuerdan? Sí. El sistema capitalista funciona por ensayo de error, ¿se acuerdan? ujú, Sí. sí, Y esto quiere decir que por cada producto viable, ¿cuánto se desperdicia? muchos, Muchos. Muchos. Si nosotros lográramos someter finalmente a la razón humana, a ese sistema anárquico, toda esta tierra de trabajo y capital que se desperdician en el capitalismo, porque es un sistema anárquico, podrían ser usados con fines socialmente deseables. Y ahí termina la escasez. ¿Se entendió? sí, entendí.
Sí, la escasez es autogenerada por un sistema que es irracional. Y Marx pedía, el marxista le encanta la concentración del capital porque los monopolios generan tecnologías de administración de grandes capitales que es racional. ¿Se entendió eso? Sí, Y eso siembra las bases de lo que después va a ser la sociedad comunista. La sociedad comunista es importante, está basada en la abolición de la propiedad privada ¿de qué? De los medios de producción. Sí, los medios de producción. solamente de los medios de producción. ¿Se entendió? Yo puedo tener esta taza Sí, sí, por supuesto. y esta remera, También. sí, son mías, no se las doy, pero lo que no puedo tener son medios de producción. ¿Esto se entendió? Sí, Bueno, No esto es entendí la importante última para parte. no decir cosas raras. Sí. No entendí la última parte de los monopolios. En la cabeza marxista, a medida que el capital se va desarrollando, se va desplegando, como los capitalistas compiten entre sí, ¿se entiende hasta ahí? Sí, El capital se va concentrando cada vez más, se van generando monopolios. ¿Hasta acá se entendió? claro. Y esos monopolios, piensa Marx, están buenos porque generan técnicas de administración que son racionales, a diferencia de cómo funciona el mercado que es anárquico. ¿Se entendió hasta ahí? sí. Claro. Y entonces, hasta donde yo entiendo, la idea del marxista promedio es que uno va a poder usar esas formas científicas de planificación en la gran sociedad una vez que acontezca la revolución del proletariado y se termine con la propiedad privada de los medios de producción. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí, se entendió. sí. Ok. Bueno, acá está el hombre nuevo, que es el Che Guevara. Esto, de nuevo, ustedes se lo han perdido porque son de una generación muy reciente, pero antes todos leíamos esto. Estaba la idea de que el hombre nuevo, si ustedes leen a Sábato, todavía se ve esto. Sábato dice, el hombre nuevo, ¿quién era? Está ahí, es el Che Guevara, ¿se entiende? Porque el Che Guevara no seguía su propio interés. ¿Qué buscaba? El bien común, no sé. Sí, la liberación, el bien común, la liberación del hombre de sus cadenas materiales. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí, Ok. Bueno, bla, bla, bla. Bueno, una nota al pie, Marx no habló mucho de la sociedad sin clases. ¿Por qué? No se sabe, pero es una regla que tiene el marxista de que no hay que hablar mucho de la sociedad. Eso tiene que ver con que hay una tradición que se llaman socialistas utópicos, donde está Owen, Saint-Simon, que son tipos con mucha sensibilidad social y que quieren construir una sociedad mejor, y los chabones dijeron medio cosas locas. Acá dice, como por ejemplo, que iban a aparecer antiballenas, en fin, cosas que vos la lees y decís, estos tipos están locos, y Marx quería separarse de ellos, por eso el chabón dice, estos son socialistas utópicos, y en cambio yo soy un socialista científico, ¿se entendió? sí, ¿Qué Sí, significa sí. científico? Que está basado en la dialéctica, que es la estructura última de la realidad. ¿Por qué? Porque Marx y cualquier representante hegeliano siente que su conciencia copia la realidad. sí. Ok. ¿Sí? ¿Esto se entendió hasta acá? Creo que sí, Sí, profe. sí. Espero que se vea que la tensión que hay, porque en la economía ortodoxa, si vos no tenés evidencia o no tenés contrafácticos, olvidate de hablar de causalidad. Y estos tipos, en esta tradición, se la pasan hablando de causas y de cosas así, y no hay un maldito contrafáctico. ¿Esto se entendió o no? Sí, Básicamente porque, díganme ustedes, ¿la historia universal tiene un contrafáctico? no, No, porque no ha es estado única. mucho. ¿Se entendió? Ah, cierto, sí, Bueno, entonces, bueno, esa es la tensión que me parece a mí que emerge entre todas las ciencias sociales y la economía, digamos, ortodoxa, que tienen formas de pensar la realidad y la ciencia distintas, digamos. Bueno, pregunta de examen. ¿Y el Estado? ¿Qué pasa en el Estado en los sociedades sin clases? Eso ya lo vimos. Desaparece. ¿Se entendió por qué desaparece? Sí, porque es el que garantiza el poder a la clase dominante que ya no existe más. Sí, el Estado tiene esa función de presentar los intereses de la clase dominante como si fueran intereses universales. ¿Esto se entendió? Espero que sí.
Por eso, si vos sos, suponete que vos sos del caño y ves que el Estado dice que hay que respetar la propiedad privada, ¿cómo lo ves eso? Como que los capitalistas están tratando de meterme sus intereses a través del Estado. Y entonces, si sos del caño, ¿respetás la propiedad privada a ultranza? No, No. no. Podés tirar piedras. Lo que quiero decir es que detrás de eso hay toda una idea que, básicamente, de que ustedes no se dan cuenta de que hay una fase histórica que ustedes naturalizan, piensan marxista y piensan que es la naturaleza humana y que hay que respetar la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero eso no es más que una fase que está plena de contradicciones, bla, bla. En fin. Bueno, con esto yo creo que se puede leer el manifiesto comunista, mírenlo, es como muy conocido. Después voy a subir una canción que es hermosa, que se llama La Internacional. Traten de hacerse marxistas un rato y recuerden estas ideas holistas, que me parece a mí que son una marca importante tanto de los hegelianos de izquierda como de derecha. ¿Hay más dudas con Marx? Sí, una duda con Sí. lo último del Estado. Porque si bien cuando se termine el Estado no va a desaparecer porque, bueno, justifica los fines de los capitalistas, Bien. pero después, o sea, que habíamos dicho que después iba a ser un mercado racional, que no se desperdicia, y que nadie puede ser dueño de los medios de producción. Bien. ¿Quién protege que nadie sea medio? O sea, ¿y cómo no puedo dudar ahí que el que está diciendo que no puedo ser dueño de un medio de producción no es un burgués que me está queriendo implantar sus ideales? No, Desde el otro punto de vista. la idea es que la escasez es inducida en el capitalismo. Marx lo que ve es que todo el tiempo los capitalistas, por ejemplo, baja el precio del té y ¿qué hacen? Pues dejan de producirlo. Sí, o peor, lo tiran al mar, ¿se entendió? Sí. Sí. Entonces, Marx ve esto, ve que la competencia y genera un enorme desperdicio que es consciente. Los chabones tiran mercancía al mar y al lado de eso hay un montón de personas que no tienen acceso al té. ¿Esto se entendió o no? Sí. Bueno, una vez que termina la propiedad privada de los medios de producción, lo que tenemos es que termina la escasez. El té se hace abundante y aparecen estas especies como de enormes galpones en donde hay de todo. Entonces, obviamente que al principio alguien va a decir, en la transición va a decir, bueno, esto es mío, y la gente lo va a mirar con extrañeza y va a decir, qué raro este tipo. ¿Se entendió? Sí, como si el Estado fuera un limitante de la extensión del mercado. O sea, como si lo ves desde esa teoría, es como que limita la extensión del mercado. Entonces, si vos le sacás a ese Estado que prohíbe, que mantiene el mantener la propiedad privada y que dueños de medio de producción, si vos sacás eso, la extensión del mercado es total y es perfecta. O sea, sin Sí, pues, yo lo que entiendo es que la idea de Marx es que el capitalismo ya desató fuerzas productivas y ya hay suficiente de todo. ¿Se entendió? Sí. Esto ustedes lo van a ver en muchos marxistas que dicen el problema no es la producción, sino que el problema es de distribución. ¿Se entendió? Ujú. Bueno, entonces, obviamente, desde el punto de vista de hoy, es como muy particular, pero medio piranoico. sí, pero la idea de Marx es que la escasez es medio, terminó, porque ya las fuerzas productivas que ha desatado el capitalismo, y entonces no tiene ningún sentido que haya gente oprimida, con necesidades no cubiertas. Eso es producto de un mercado que es anárquico, que no está organizado, y que si vos lo podés organizar científicamente, eso va a terminar. Ahí está, gracias. Sí, va a haber todo para todos, ¿sí? Okay. Bueno, che, mañana está el examen va a durar 1 hora más o menos, y los temas son los que ustedes conocen, mercantilismo. ¿Dudas con respecto al mercantilismo? Tengo una pregunta con respecto al tema con respecto a la tasa de interés. Sí. La justificación sería que básicamente que como existe más comercio en los países con bajas tasas de interés, o sea, en primer lugar, Hume dice que la causalidad es al revés, que la riqueza Sí. es lo que causa bajas tasas de interés. Sí. Pero lo que quiero decir es cómo es el mecanismo. En definitiva, es que como hay más capital circulante, hay mayor oferta de préstamos, es una causa.
hay menor margen al comercio, creo que era otra, o sea, quiero comprobar si está en eso. Hay menor margen al comercio y por ende la tasa de interés baja. Sí, el ejemplo Es que el menos chabón... consumo. Sí. Hay menos, no sé el nombre, hay menos, hay más fondos prestables porque hay, bueno, más acumulación, Sí. etc. Sí, y menos chances de invertirlos, porque, primer punto, lo que veía Hume y lo veían los mercantilistas es que en países como Holanda había una tasa de interés baja y mucha prosperidad, y en países como Jamaica había una tasa de interés muy alta y la gente era muy pobre. Entonces, lo que pensaban los mercantilistas era que si vos inyectabas dinero, ¿qué iba a pasar con la tasa de interés? Bajaba, y si en realidad lo que pensaban era que se podía bajar la tasa de interés por un decreto a la Moreno, y entonces si bajaba la tasa de interés, la sociedad iba a ser más próspera. En contra de esto, lo que dice Hume es la correlación que ustedes ven existe, pero no tiene nada que ver con la causalidad es inversa, como dice el compañero. En los países más ricos hay una mayor oferta de fondos prestables y como es eso, y, bueno, y por arbitraje entre los capitalistas, eso hace bajar la tasa de interés y además hay menos chances de producción porque hay más empresas funcionando. ¿Eso se entiende o no? Sí, igual yo lo que había entendido es como que los comerciantes acumulaban dinero y al tener una acumulación de dinero, eso era lo que aumentaba los fondos prestables y eso bajaba la tasa de interés. Sí, Y los sí. capitalistas Pero- no tenían tanto para invertir porque era una nación ya bastante desarrollada, entonces los beneficios del capital bajaban y te terminan impactando en la tasa de interés. Yo entiendo que sí, detrás de eso está Profe, la idea de que hay un mercado de fondos prestables, que es una idea clásica en la cual pasa eso, sí. Pero necesitas que haya alguien que acumule y que no malgaste el dinero, que serían en este caso en general los comerciantes. Sí. Lo que en ese juego no es que si vos bajás la tasa de interés por decreto va a aumentar la inversión. ¿Se entendió? Sí. Sí, pues, eso es lo que tiene que quedar claro en esta cosa. Revolución Gloriosa, este texto es central. Por favor, mírenlo con mucho cuidado. Es un texto, es central básicamente porque es muy difícil entender lo que veamos en la cuarta parte del curso si no se entiende algo de Revolución Gloriosa. ¿Se entendió eso? Ahí aparece el tema de los incentivos, aparece el tema, bueno, es una forma muy moderna de ver la transición. ¿Dudas con esto? no, profe. Ok. Profe, una cosa con respecto al tema del interés y todo eso. Sí. Yo en la guía de Hume había detectado como 3 razones por las que había una baja tasa de interés en países como Holanda. Sí. Primero, la gran oferta de capitales surgida de todas las actividades. ¿Qué miércoles? Disculpen. Sí. Surgía de justamente la riqueza que trajeron los comerciantes y todo eso. La baja demanda de préstamos debido a la menor propensión al consumo. Y 3, en parte porque los comerciantes, debido a la competencia, no tenían ganancias tan extraordinarias. Por ende, no les convenía que la tasa de interés sea demasiado alta. Eso es lo que entendí. Sí, el último punto no sé si lo entendí bien. Los comerciantes, ¿lo puedes repetir, por favor? Básicamente, los comerciantes, al estar compitiendo tanto entre ellos, como que tampoco podían permitirse, disculpe, estoy medio gastado, Sí. podían permitirse como pagar tantos intereses tan altos. Así que Puede ser. creo que sí. Sí, lo que es importante entender ahí de Hume es que todas esas cosas como la frugalidad, las ideas de querer comprar cosas, qué sé yo de cuánto, esas son las cuestiones reales que generan riqueza, ¿no? ¿Se entendió? No el dinero. Sí, sí. El dinero es como un reflejo que fluye hacia donde la gente es laboriosa, se preocupa por progresar, etcétera. Sí, el tema que yo lo que había entendido esa de la parte del comercio es que al no darle tanto dinero al comercio, que podían aceptar una tasa de interés más baja, porque es como que estaban reemplazando una actividad que les daba poco dinero por algo que también les daba poco. Sí, yo entiendo eso, que lo que hay son arbitrajes más que conspiraciones, ¿entendió? Sí, justamente, Sí. es más arbitraje que otra cosa. Sí, eso es importante explicarlo en términos de arbitraje, así que releanlo eso y fíjense si lo pueden explicar así en términos de arbitraje.
Profe, relacionado a eso, bueno, más que tasa de interés, sino los salarios, hay una pregunta en la guía de Hume que habla de Sí. los salarios, aumentos de salarios por decreto. Y el tema es que se podría explicar, bueno, obviamente con toda la lógica de Hume, de que el aumento sería meramente nominal y no implicaría una mejora en la riqueza real del país, ¿no? O sea, no aumenta el capital real. Sí. Pero ahí se puede separar entre corto plazo y largo plazo, porque por lo que tengo entendido, a ver, si inyectamos más salario en una economía a corto plazo tendría efectos reales, según lo que dice Hume, porque es como que no se llega a distribuir todo el dinero instantáneamente, y después es que se ajustan como los niveles de precio a largo plazo. No sé si Sí, se esa entiende. es la lectura que apareció en los años 70 para tratar de resolver lo que vos estás diciendo, que en algunos sets de datos el dinero tiene efectos reales y en otros tiene efectos puramente nominales. ¿Se entendió? Claro, sí, Lo que sí. dice Hume es que si entra oro a España, eso genera mágicamente un aumento de precios. El chabón dice, no, si el oro está metido en baúles, los precios no aumentan. ¿Se entendió? Sí, Cuando ese oro empieza a abandonar los baúles y empieza a circular, eso se ve en qué. Bueno, si vos tenés oro, por ahí contratás personas, te haces hacer un tapado, qué sé yo cuánto, y eso incrementa el empleo. Sí, al principio la incrementa, incrementa. claro. Por eso, En el en ese corto plazo, sí. proceso, mientras el oro empieza a circular por toda la economía, la frase que usa Hume es, ¿cómo dice? No me acuerdo, pero dice algo así como que la sociedad se vivifica. Es como que están todos contentos con trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que vos llamás corto plazo. Pero eso es un anacronismo porque surgió en los 70, así que ojo con eso. Bien. Pero cuando el dinero terminó ya de circular, ¿dónde se ve en el estado final? En los precios. En el los nivel Que de termina precio. aumentando. Sí, ¿se entendió? Bien, entonces, Sí. perdón, ¿podríamos decir entonces de que un aumento en los salarios por decreto al principio sí genera efectos reales en el capital, en la riqueza de la nación? Sí, hay una transición en donde el dinero, lo que pasa que lo que es medio difícil, creo yo, de transmitir es que cuando el dinero empieza a circular, ahí genera efectos reales, pero finalmente todo el dinero ya circuló y cuando terminó de circular, lo que tenés es un aumento de precios. Ahí ¿Se va, entendió? claro. Sí, Profesor, La riqueza ahí, perdón, tiene que ver, recuerden, con cosas reales. Por ejemplo, si la gente deja de querer trabajar, o supongamos una sociedad enormemente frugal, que lo único que quiere es comer maíz, ¿esa sociedad generaría riqueza? No, No, porque básicamente la riqueza son bienes y servicios, y ahí la gente es muy, muy frugal, etcétera. Lo que hace crecer una economía son personas que van y se ponen una peluquería, o que, no sé, venden papas o venden pañuelos en el subte. Eso es lo que hace crecer la economía, ¿se entendió? sí, sí. Y profe, a cuanto en la pregunta que dice Hume, que no todo aumento del dinero representa un aumento en los precios. ¿Eso es por las costumbres que tiene la sociedad en cuanto a lo que destina a ahorro y lo que destina a consumo? Sí, una sociedad que no le interese, digamos, trabajar, ese dinero lo entierra. Una sociedad muy frugal, ponele, ¿se entiende? Claro, eso explicaría lo de que ahí aumenta la cantidad de dinero, pero no los precios a la vez. Lo que, Creo que hay lo que una quiero mostrar pregunta. es algo que ustedes van a ver en modelos de macro más adelante, que es la separación, en modelos de macro ortodoxos, que es la separación nominal y real, ¿sí? El dinero, la parte real es empleo y producción, esas son cosas reales, ¿entendió? Sí, Y la parte nominal es dinero o tasas de interés, esas son cosas nominales. ¿Hasta acá se entiende? sí. Y el punto que empieza con Hume es que vos no podés hacer crecer la economía, que es algo real, con algo nominal. Y una forma un poco más sofisticada de verlo es que cuando ingresa plata a la economía, la gente baja el desempleo, pero, por eso ustedes dicen en el corto plazo pasa eso, y en el largo plazo,
el dinero se va todo a precios, al nivel de precios. Eso es lo que se discutió tanto en los 70. ¿Eso se entendió o no? Sí, sí. Sí. ¿Y de qué depende entonces que una sociedad sea productiva o no? En última instancia, de factores que son, no sé, de que la gente quiera trabajar, de que la gente quiera comprar bienes y servicios, toda esa especie de cosas que no sé cómo llamarlas, culturales. Supóngase una sociedad muy, muy primitiva que valore mucho la independencia. Bueno, es difícil que alguien ahí se ponga a producir, ¿se entendió? Ujú. Ok, bueno, esos son los factores reales que determinan la NAIRU, digamos, sí. Entonces, Profe, profe, Sí. no, de que justamente Hume lo que diría ahí es que estaríamos confundiendo la causalidad. Sí, nosotros vemos que hay sociedades que tienen mucha plata, son también muy productivas. Y pensamos que es el dinero lo que genera productividad, pero es al revés. Es la productividad la que hace que vaya el dinero ahí. ¿Se entendió eso o no? Sí, básicamente Eso. la riqueza es producto de la productividad. Sí, de cosas reales, como la extensión de mercado, personas que se especializan, intercambian, toda esa es la historia que después cuenta Adam Smith. Ahí, de nuevo, no aparecen, el dinero es solamente algo que facilita el intercambio, no es la causa de la riqueza. ¿Alguien se acuerda cuál es la causa de la riqueza? Los bienes y servicios. La división del trabajo. Sí. Perdón. limitada La por división del extensión trabajo está limitada, ahí aparece el dinero. No, No, aparece como algo secundario, como algo que facilita el intercambio. No aparece como la causa de la riqueza, ni los dólares, ni la restricción externa. Todo eso puede estar bien, pero es una tradición distinta, ¿sí? Profesor, una Sí. consulta. De la Revolución Gloriosa, lo importante es que el sistema mercantilista era un sistema estable donde había rent-seeking y que el cambio con el tema del Parlamento hace que ese rent-seeking sea más costoso y se rompe ahí ese estancamiento. Sí, pero además hay, el conjunto de reglas es self-enforcing, también es muy importante. ¿Cuáles son los incentivos que tienen los individuos para cumplir con las reglas? ¿Se entendió eso? ¿Cuáles son los incentivos que tienen para cumplir las reglas? Sí, si vos vas a un policía y le decís, controlar este mercado, la pregunta central es cuáles son los incentivos que tiene el policía para cumplir eso. ¿Se entendió? ¿Cuáles son los incentivos individuales que tiene para controlar eso? Sí, nota al pie, muchas veces no lo tienen. El ejemplo que yo lo comentaba es, ¿qué piensan que pasa con la droga en Argentina? Pónganse un poco como economistas. ¿Los policías persiguen a los narcotraficantes? no. ¿Qué hacen? Le piden dinero. Bueno, esa es la idea de que la policía no, obviamente no es que elimina el narcotráfico, sino que lo controla. Porque lo que hace es, perdón que lo diga así, pero es lo que harían ustedes. Le baja la tasa de rentabilidad. Sí, básicamente lo que hace es aumentar los costos y además, ¿cuál es la ganancia del narcotraficante? ¿Qué le pedirían ustedes si fueran o cuando sean narcotraficantes a la policía? Que no Protección, me no sé. moleste y que Sí. perjudique a la competencia. Exactamente, eso es mucho, muy importante. Por eso la policía controla el narcotráfico, no es que lo elimina, sino que elimina la competencia y eso hace un mayor paz social. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces, eso es muy importante y surge de la idea de que la policía también está sujeta a incentivos y que sería ridículo pretender que la policía, bueno, en fin, a menos que haya una función de pago muy, que acá no tenemos. Bueno, eso por ahí en clase lo podemos discutir mejor. Che, ¿eso se entendió hasta ahí más o menos? Ujú. Ok, Sí. entonces, lo importante es que el monarca tenía incentivos después de la Revolución Gloriosa para cumplir lo que decía el Parlamento. Sí. Sí, porque había una amenaza creíble. ¿Se entendió? Esto de la amenaza creíble es importante. Había un precedente de que lo podían matar si el chabón no cumplía las reglas. ¿Se entiende? Así es. Y el mercantilismo tenía intereses en no financiar al rey. Perdón, También. los parlamentarios tenían intereses en dejar al rey sin poder. En parte sí. En parte de limitarlo, pero también de asegurarle un flujo de caja de impuestos suficientemente alto como para emprender, financiar guerras, etcétera, etcétera. Ese es un sistema en donde todos los actores
tienen los incentivos correctos y por eso el cambio es no sé cómo decirlo. Enforcing, Sí, self-enforcing. self-enforcing, es decir, que se mantiene solo. ¿Se entendió? Sí. Sí, lo segundo que dijiste es básicamente lo que comentaba el texto, de que el ordenamiento financiero puso a Inglaterra bajo un self-financial footing, lo dice en el texto, y es básicamente la otra razón por la cual es self-enforcing el acuerdo. Sí, muy importante, sí. Eso, por favor, ténganlo muy presente. Sí, perdón que me trajeron algo de Mercado Libre, tengo que bajar un ratito, ¿sí? Hay uno. Sí, bueno, perdón las desprolijidades, sigamos 2 minutos más. Profe, tengo una duda, Sí. tengo una duda de mercantilismo. Sí. Hay 9 reglas del manifiesto mercantilista. Hay que Sí. tenerlas presentes todas porque, No, por yo ejemplo, la verdad es que no la sé tampoco, así que no hay que memorizar eso. Sepan, yo creo que la principal para nuestros intereses como economistas es esto de la equiparación entre dinero y riqueza. Después hay cosas locas que en otro momento podemos discutir, como la idea de que, dado que el salario es de subsistencia, hay una especie como de curva invertida. Esas cosas, la verdad que no me parecen que importantes. ¿Sí? Profe, Bien. una consulta de Hume. Sí. En el ensayo de la balanza comercial, más que nada para saber si hay algo importante que me estoy perdiendo, lo único importante sería que la balanza comercial no se puede mantener por tiempo indefinido, o sea, como cosa favorable, o sea, no se puede mantener positiva, sino que vuelve al equilibrio y no depende de metales preciosos. Y bueno, el ejemplo del agua, que creo que es lo que está en la guía también. Sí, lo que es importante es, primero que es una idea de sentido común. Mucha gente hoy sigue pensando que ¿qué tiene que hacer Argentina para crecer? Poner control de cambios, cerrar las importaciones, etc. Sí, y exportar más de lo que importa. Bueno, todas esas ideas son típicas del mercantilismo, parecen de sentido común, y Hume lo que dice es, hay una especie de un mecanismo automático, que después en algunas materias se lo ve como el mecanismo de Hume, o la ley de Hume, o algo así, y es que no se puede mantener una balanza comercial favorable de manera indefinida, porque lo que logra eso es que te aumenten los precios y la balanza se revierta. Lo que está diciendo Hume es que lo que persiguen los mercantilistas es algo es como contradictorio, por así decirlo. Sí, al final termina por su propio peso la balanza. Sí, se inclina termina la situación. ajustando, sí, sí. Profe, Sí, yo le quería hacer dos consultas. Una de mercantilismo, que muy bien no había entendido la parte que decía por qué el mercantilismo es lo que origina los estados nacionales. Creo que era la primera pregunta de la guía. sí, no es tanto lo que origina, sino que hay en el nivel, digamos, de lo que está ocurriendo a nivel político, se están formando los estados nacionales, se están desarmando los imperios feudales, ¿entendió? Sí. Y esos estados nacionales empiezan a aparecer, soberanos, que son los soberanos absolutos típicos, y empieza a aparecer lo que se llama economía política. ¿Qué diablos es la economía política?
En ese sentido es algo así como una economía que habla de la nación, de esa especie como de unidad que están haciendo en esa época. Y la pregunta es, ¿cómo diablos podemos enriquecer a esta unidad nueva que es el Estado Nacional? Y la idea era que la forma de enriquecer el Estado Nacional es con proteccionismo, balanza comercial favorable, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Y lo último que quería preguntar es que más o menos que tendríamos que tener en cuenta lo último que era el texto, que era un poquito más difícil de ver que lo de David Ricardo. Sí, Ricardo es horrible, pero es así, es objetivamente horrible. Lo que tienen que tener muy en cuenta es la teoría de la renta. Esa me parece importante porque sí, así que mírenla con cuidado, ¿sí? Típicamente en Ricardo suelen aparecer preguntas de relación. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de Ricardo con respecto a las leyes del maíz y por qué? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ahí habría que explicar que las leyes del maíz reducen la competencia agrícola y eso habría que vincularlo con el estado estacionario, etcétera. Sí, que hace que Profe, tengamos ¿qué que es? utilizar tierras menos productivas y también se puede vincular con la, ay, ¿cómo se llama la teoría esta? Se me fue el nombre. Del comercio internacional, ventajas comparativas. No, la renta extra, ¿cómo se llama? La renta ¿Renta diferencial. diferencial? Sí, la renta Sí, diferencial. Esto es importante entender esta idea de que la renta surge por una razón, digamos, real, que es que las tierras tienen productividades distintas. Profe, te hago una consulta de que vos dijiste en la clase de ayer de cómo veían los clásicos la utilidad y no entendí bien eso de que la utilidad objetiva o subjetiva. Igual eso lo vamos a ver más adelante, así que ahora yo me lo sacaría de la cabeza. Ah, bien. Pero básicamente, Gracias. sí, mejor ni eso lo vamos a hablar la clase que viene. Una pregunta, profe, la última. ¿El PPT del miércoles lo había subido? No, lo voy a subir ahora, me estaba acordando que no lo subí, lo subo ahora un ratito. Ok. Profe, ¿qué sería la Gracias. teoría de la renta de Ricardo? No, es la idea de que, de Ricardo, el mapa mental es, primero, ¿de dónde sale el valor? ¿De dónde sale el valor? El trabajo. ¿Y el capital qué es? Trabajo acumulado. No. Y además de trabajadores y capitalistas, hay una tercera clase social que son los terratenientes. ¿Se entendió? Sí. Y los terratenientes ganan plata. Sí. Sí, ganan. Bueno, explíquenmelo. Ricardo, la explicación que te da Ricardo es, los chabones no ganan plata por el trabajo ni por el capital. Ganan plata por otra razón, que es que hay un diferencial de productividad, y lo que quiere decir eso es que si no hay diferencial de productividad, ¿los chabones tendrían renta? La verdad que no. No. ¿Esto se entendió? Creo que sí. Bueno, entonces la idea es que cuando la tierra era enormemente abundante, existían terratenientes y existía renta. No. No. Cada quien ¿Por trabaja qué? su Porque tierra. si vos necesitabas comer maíz, ¿qué hacías? Trabajamos. Agarrabas una parcela y la Agarrabas un trabajabas. pedazo de tierra. ¿Se entiende? Sí. Bueno, empieza a haber renta de la tierra cuando las tierras más productivas son ocupadas todas por el crecimiento poblacional y hay que empezar a ocupar tierras que son menos productivas. Cuando hay tierras menos productivas, se genera una chance de arbitraje y el que ocupó las tierras más productivas puede conseguir dinero y retirarse. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, básicamente, si se entiende eso, se entiende después el estado estacionario, etcétera, etcétera. ¿De Marx entra pregunta? Pues estoy viendo 5 temas, o sea, también sería Marx. Sí, acá está Marx, entra una pregunta solamente del manifiesto comunista, cosas que suenan, bueno, nada, tiene la guía de lectura. ¿Cuál es la clase revolucionaria del capitalismo? El proletario. Bueno, tienen que explicar un poco eso, o qué significa, o por qué dice proletarios del mundo unidos, en fin, esas cosas que aparecen en la guía de lectura. Y profe, en la guía de Smith aparece algo de que en el neoliberalismo aumenta los mercados financieros. Y te pregunta qué pensaría de eso Smith. La verdad que no sé qué piensa. No, yo tampoco, pero lo que yo pondría es algo así como que Smith entiende que el dinero es algo que de Smith es central entender
la propensión al intercambio. ¿Todo el mundo entendió eso? Ujú. Sí. ¿Y el dinero qué función cumple? De medio de Facilitar el intercambio. intercambio. Facilita el intercambio. Eso es mucho, muy importante, porque el dinero es medio importante básicamente porque de manera secundaria esa propensión al intercambio, porque facilita el intercambio y cuando vos podés intercambiar te podés especializar y aparece toda la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Esto se entendió? Digo, en la medida en que los mercados financieros facilitan ese intercambio, de manera indirecta obviamente, eso se vería con buenos ojos, sería visto con buenos ojos por Adam Smith, entiendo yo. ¿Se entendió eso o no? Creo que sí. Sí, sí. Smith estaba de acuerdo con que los reyes certificaron el dinero. ¿Qué? ¿Sacrificaron? Certificaran el dinero, digo. Ah, creo que no. Pará, No, porque ahí lo que hay que Sí, mencionar es que facilita el intercambio. eso está bueno porque resuelve un problema, pero genera otra vez otro problema y es que por un tema de incentivos degradan el dinero, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Acuérdense que la función, muéstrenme que trabajaron en el texto. Eso. No tengo más tiempo, pero no sé si hay alguna duda urgente o algo así. Muy rápidamente, Sí. el tema o sea, uno de los temas con David Ricardo es que en definitiva su teoría del valor, al definir el trabajo como un factor cambiante, tiene que necesariamente ser una teoría de valor relativo entre bienes, ¿no? Sí, eso es uno de los problemas que tiene la teoría, o un problema, una de las cosas raras que tiene la teoría del valor de Ricardo, tal como yo la entiendo. Por ahí hay una forma más sofisticada, pero yo entiendo que ese es un problema, sí. Recuerden, una pregunta que suele aparecer es, explíquenme a Messi. Ah, sí. Eso, guacho. Y que en una sociedad ampliada se puede especializar, pero si hubiera nacido Sí, en pero, una sociedad sí, mundial, perdón, de acuerdo a Ricardo, ¿por qué Messi gana tanta plata? Porque Porque es único, limitada y no es escasa. un bien homogéneo, no se puede replicar. Sí, básicamente Una obra porque de es un arte. bien no reproducible, es como un vino caro, una pintura, etcétera, etcétera, que tiene una especie como de renta de monopolio. ¿Eso se entendió? Sí. Porque como no se puede reproducir, tiene renta monopólica. Sí, o sea, que la diferencia entre fungible y no fungible. Sí, ¿esto se entendió o más o sea, que menos? Ricardo es diferente a Smith porque ¿Cómo? que Ricardo es diferente a Smith porque Smith pensaba que era como que nacemos como una hoja en blanco, en cambio Ricardo no. Ricardo, no sé si se metió alguna vez con eso, pero sí quiero enfatizar esto de que la teoría del valor trabajo sirve para bienes como la computadora o de la remera, que son bienes reproducibles. ¿Se entendió? Sí. Pero para Sí. explicar por qué cosas como Messi tienen valor, el chabón no puede usar el trabajo. O supóngase que yo pinto un cuadro, ¿cuánto valdría? 0. Depende. Ah, para el chabón. No, está bien, pero claramente los cuadros de Picasso valen mucho más que los míos. ¿Por qué? Si el trabajo fue igual. Porque se Es murió más y ya no escaso el de puede hacer Picasso. otro. Sí, básicamente hay ciertos bienes, que son los bienes que no son reproducibles, que tienen un valor que tiene que ver con su escasa cantidad, con que son monopólicos, y para ellos no vale la teoría de valor trabajo. ¿Eso quedó claro? Súper. Bueno, ok. Nos vemos, profe, gracias. Suerte, estudien. Recuerden darle mucha pelota a la Revolución Gloriosa, por favor, ¿sí? Ok, profe. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos mañana.